Aló, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, profe. Le habla Davis. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, démosle pues inicio a la asesoría del día de hoy, a la videoconferencia. Eh, Cuéntenme qué dudas tienen. Pues yo pensaba hoy pues mirar como las operaciones con funciones, suma, resta, multiplicación, división de funciones y composición de funciones. Digamos que es como la parte temática que continúa ahí después de haber hecho el desafío. Después de haber realizado el desafío, la clase la semana pasada. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, le escuchamos. Bueno, entonces, Bueno, profe, no sé, sí, antes de empezar, yo quisiera, y es que de mi parte, sí, no sé los demás compañeros como si les pasara lo mismo que, o sea, se me presenta mucha dificultad para ingresar a las conferencias con lo que usted manda apenas una para que dice enlace, pero sí. siempre que le doy clic allí, me manda una página en blanco o me dice que me está redireccionando, pero no entro a la conferencia. Me toca llamar a una compañera para que ella entonces me mande el link completo, el link pues, de la conferencia para poderla. Las dos veces que he podido ingresar es porque ella me hace el favor y me le manda. De resto no he podido ni con álgebra lineal ni con pues, ni en esa materia. ¿Y ella dónde Entonces, saca el link? Pues me imagino que debe ser el link ella ingresa, con el no sé link. por qué, o sea, no sé cómo ella ingresa, pues sí, y entonces después es que me manda a mí pues, es como el link. Pues la, Usé en unos anuncios anteriores, mandó, como no sé, una, un link como que era para todas las conferencias. sí, es el link Yo para, uso ese y tampoco me... Por ejemplo, ahorita lo usé y me dice que la conferencia era para el 23, 20, el de la semana pasada, pues la el verdad no sé, pues 23. ese detalle técnico pues no lo tengo pues digamos a la mano, pues yo podríamos escribirle, no sé, a Jonathan, que pues él es la parte técnica de pronto nos puede apoyar. Pues la verdad, yo no sé, yo lo que hago es, pues yo tengo el link que les envío a ustedes, el enlace, y ese enlace debería llevarlos pues a la plataforma y deberían conectarse con ese enlace. Pues sí. De hecho, pues yo con ese mismo enlace es que me conecto, entonces no sé por qué, pues no sé por qué no le funcione o no le esté funcionando. La verdad, no. Y ya le, bueno, eso por un lado. Lo otro es que en los cursos, en el de álgebra lineal y en ese de cálculo, no hay Sí. un foro para dudas, preguntas, inquietudes. Pues Yo le, foro no hemos habilitado, pero pues yo estoy siempre mm, dispuesto a resolverle las dudas vía mail. De pronto en mail ¿y es, cuál es el correo? pues es mucho más, Por pues, bandeja de entrada, sí puede ser el de la plataforma Canvas o puede ser el otro que es hugo.lopez, arroba, pues ahí me imagino que, pero ese no lo coloco usted en la página, no, no, o bueno, ahí sea, no, debe, ahí debe aparecer por default en la página. no aparece. Hugo.lopez, No aparece, Hugo.lopez. profe, porque yo O le he pues, escrito o igual desde el mismo de acá de la plataforma, pues. en bandeja de entrada. Pues en Yo la le he entrada mandado ahí. mensajes, de ahí está. Sí, sí, El martes le escribí 2 veces. sí, pero es que el martes hablamos, pues sí, por aquí te iba, y, pues el martes hablamos de lo mismo. Entonces, pues yo ahí, digamos, hablamos frente como a dificultades que tenías también con el asunto de la presentación de las actividades. No, ese se las mandé el martes porque el martes hubo conferencia y yo no pude ingresar. No sé, yo sé, pues lo enviaste ahí y pues yo, como les dije, o sea, yo el link que les doy es el link que me pasó a mí en la universidad. Entonces, pues ahí como pues sería hablar con Jonathan para que él, digamos, mire a ver qué es lo que está pasando o averiguar con los compañeros, porque los compañeros, Y la digamos, semana, los y la semana compañeros pasada están, también había mandado, están logrando
ingresar. Entonces, si ellos están logrando ingresar es porque algo puede estar pasando, pues que no es, que puede ser algo distinto, no sé, o sea, eso es lo que hay que averiguar realmente. ¿Listo? Pues sí. Igual la semana pasada también le hice una consulta por los foros porque no había como de otra manera un foro que estaba habilitado y se cerró ahorita y entonces no hay, pues no tuve respuesta, la verdad. Me siento muy inconforme porque de pronto he escrito en varias oportunidades. Ayer lo comentaba con los compañeros porque pues no fue de respuesta. Pues digámosla oficialmente por esta página, ¿cierto? Por esta página, pero como le digo, pues yo frente a eso, yo no soy asistente técnico y no tengo pues el manejo de lo técnico. Ustedes deben tener como alguien también que los oriente en lo técnico, porque pues usted me pregunta a mí qué es Lean y a mí me funciona y a usted no le funciona. Yo no, digamos, no tengo cómo No, y lo otro es con respecto, y las solucionarlo. otras consultas que he hecho es con respecto a las actividades, Sí. a las actividades. Porque, bueno, no sé si sea, pues lo comento enseguida. Hay una actividad por ahí que es un foro, no sé si se lo habilitó y no tiene fecha, ese dice que operación entre funciones. Ujú. Bueno, Precisamente es eso una, es como lo que vamos a trabajar hoy de operaciones entre funciones, como para mirar el tema y programar la actividad. Hay cosas que van a ir cambiando pues, en el transcurso, digamos, del curso, pues en cuanto a contenidos, porque pues se están revisando y se están mejorando muchas cosas. Entonces, por eso a veces ustedes van a tener preguntas sobre eso, pero en la medida de lo posible yo les voy a ir pasando la información clara y haciendo claridad sobre esos temas pues, en estas videoconferencias. Para eso, digamos, ahí está la directriz en las videoconferencias. Y se van programando, pues, digamos, algunas cosas que van surgiendo, porque, pues, de pronto, no sé si te enteraste lo del álgebra lineal, pues, se hacen modificaciones frente a las actividades, pero las actividades resultan ser, digamos, actividades todavía un poco más completas y más asequibles, porque a veces, pues, hay algunos retos que están como un poquito extensos, entonces lo que se busca es ajustarlos. En la medida que esto va pasando, pues yo les iré informando y siempre va a ser como un beneficio para el estudiante. O sea, nunca es, digamos, cambiar las cosas para que las cosas se compliquen, sino para que las cosas, por el contrario, pues sean más ágiles, se puedan hacer. ¿Listo? bueno. Y por allá hay algo que se llama que en tareas Sí, pon a prueba tus conocimientos. sí, Hay que entrar un documento, sí. pero en la orientación que da allí Ujú. no dice qué es lo que hay que entregar, porque se dice un simulador, pero no especifica qué es lo que Sí. hay que entregar. Lo del simulador, vamos a tener una introducción, digamos, yo creo que la próxima semana les voy a explicar cómo funcionan. El simulador es como una especie de laboratorio, donde pues Sí, les voy a dar claro. unas instrucciones, cuál página van a cargar, cómo es que van a mover las fichas ahí, qué van a leer, cómo es que lo van a hacer. Eso se está implementando realmente en este momento. Entonces, frente a eso, como les dije, les voy a pedir un poco de paciencia porque pues hay cosas en construcción y lo que se quiere y lo que queremos siempre es que sea mejor. Entonces, pues la actividad va a estar ahí, va a estar bien explicada. La próxima clase pues me voy a tomar un tiempito para mostrarles cómo va a funcionar lo del laboratorio. Pues que es una especie como de práctica, laboratorio matemático, para analizar el comportamiento de ciertas funciones, ejemplos reales y prácticos para entender la dinámica de esas funciones y cómo se comportan. Entonces es entretenido el laboratorio, entretenido. Pues por ahora, pues digamos, hay cosas que vamos a estar, digamos, ajustando en el camino, pero mm, traten de no preocuparse que pues todo va a ser guiado. Digamos, voy a hacer un trabajo de acompañamiento para que ustedes no se sientan solos en ese tema y lo vamos a mirar con calma. Bueno, entonces lo del enlace sí es muy bueno, digamos, contactar directamente a Jonathan, eh, a ver qué es lo que está pasando, o también hablar con los compañeros a ver cómo es que ellos están ingresando, qué cosas están haciendo distinto
a lo que Y pues haciendo Jonathan, ¿por dónde para lo saber, contactamos? para saber cómo hacerlo. En la plataforma, ahí en la plataforma, pues no, yo la verdad no sé si ustedes, por ejemplo, en la plataforma tienen pues la posibilidad de, de verificar, por ejemplo, cuando ustedes van a enviar algún mail, pues uno acá tiene como la posibilidad, si yo lo voy a redactar, pues uno tiene la posibilidad de decir, bueno, yo acá elijo los cursos y además de elegir los cursos, pues puedo elegir acá como bueno, profesores. ¿Y cuáles profesores? No sé si de pronto Freddy, Carlos, y hasta mi Yo ya le nombre, escribí, a cuando Freddy. dice profesores, le Freddy, escribí a usted, a Carlos y a Freddy. a Freddy, pero entonces listo, déjame, A entonces, todos tres les escribí ya. listo, no, entonces déjame que probablemente hay el de la parte técnica, que es Jonathan, No me voy, aparece ningún no Jonathan. aparece, si no aparece ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es que escribe un mail acá a esta plataforma y yo ya me encargo de escribirle a Freddy o a preguntarle a Carlos que me den en el correo de Freddy, de Jonathan, que Jonathan es el que nos pueda apoyar con esta parte técnica para saber a ver qué está pasando y por qué es que no estás logrando ingresar. ¿Listo? Bueno, el correo ya se lo mandé ya, desde el martes le mandé. No, sí, por eso, pero envíame uno reciente para yo mostrarle a él que ya me has enviado varios y le digo, vea, este estudiante ha tenido dificultades durante estos y estos días para ingresar, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo que él no puede ingresar con el link que yo le estoy compartiendo en el anuncio? Y también sería bueno preguntar, pues enseguida, de pronto, que algún estudiante al final, pero al final, nos comparta la experiencia para no quedarnos pues toda la clase hablando de si puede ingresar o no, cómo es que lo está haciendo. ¿Listo? Para mirar a ver si es que algo está ocurriendo mal en el anuncio, el link está quedando roto, no está funcionando, o si en verdad pues falta algún detalle. ¿Listo? Bueno, entonces comencemos con la clase. Pues comencemos con la discusión un poco de las operaciones entre funciones, que digamos es como la parte que sigue para presentar las actividades siguientes. Entonces yo acá les tengo pues como una breve introducción, y igual ahí en la parte temática de la unidad, pues hay mucho contenido. Ustedes ven que hay ejemplos, muchos links, hay cosas, videos en YouTube y demás, para el trabajo y el comportamiento de las funciones. Pues la clase pasada, pues hablamos básicamente de qué era una función y estaba este criterio. Hablamos pues de cómo construir las gráficas, entender un poquito ese asunto de qué era el test de la línea vertical. Era el panel de la izquierda es una función, el panel de la derecha no es una función. Y acá, pues esta es una parte importante porque las funciones tienen algo muy especial y es el argumento de una función. El argumento es el valor de x. Entonces, para hacer la mayoría de las operaciones con funciones, vamos a usar este, este nombre para la x y es el argumento. Y el argumento básicamente me va a permitir entender el comportamiento de la función, ¿cierto? El comportamiento de la función. O sea, cada vez que yo voy sustituyendo el argumento por un valor, entonces la función va tomando una imagen. Entonces, recordemos, la x se llama argumento y el valor que produce, ¿cierto? O sea, acá digamos en el dibujo, cuando estoy hablando acá en esta parte de la entrada, esta es la función, este es el argumento y este valor que sale acá a la salida se llama imagen, ¿cierto? Entonces vamos, porque voy a estar hablando todo el tiempo de argumento y la imagen, argumento y la imagen. Entonces, ¿qué significa argumento? Entonces, cuando uno sustituye la x por algún valor, estoy cambiando realmente el argumento, y argumento lo sustituyo, lo cambio, y eso me entrega la función, me entrega un valor de salida que se llama imagen. Entonces, recuerden, valores de la x se llaman argumentos y valores de la y se llaman imágenes. Entonces, con eso, digamos, esa notación la vamos a mantener en mente para poder hacer la discusión, digamos, un poco más fácil. Entonces, por ejemplo, yo tengo una función como esta que aparece acá, la función f de x, esta f de x igual a 3x al cuadrado más x menos 5, esta es una función, ¿cierto?
Entonces, esta función que está acá, yo puedo sustituir el argumento, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo pongo un valor acá, ese valor, ¿qué le va a pasar? Lo elevo al cuadrado, lo multiplico por 3, luego sumo ese mismo valor y a esa operación de ahí le voy a restar el valor de 5. Entonces, eso es importante. Vamos a hacer el ejercicio acá. Vamos a llenar la tableta. Vamos a llenar esta tableta y ustedes van a decir cuál es el valor de esto. Y ya les digo por qué es que queremos llenar la tableta, porque vamos a ver composición de funciones y eso es bastante interesante para el tema que vamos a desarrollar. Entonces ustedes me dicen cuando x vale 1, perdón, cuando x vale menos 1, ¿cuánto vale la imagen acá? O sea, si yo pongo acá en la x menos 1, ¿cuánto me da este valor de la imagen? Cuando yo cambio el argumento por menos 1, esto me va a dar f de cuánto? F de menos 1 va a ser igual a ¿qué? A 2. ¿X cuánto vale? Menos 1. Menos 1 elevado al cuadrado. Esto me da menos 1 es menos 2 elevado al cuadrado. Me da 4 positivo por 2. Esto me da 8. Entonces vengo y coloco el valor de 8 acá en la tablita, ¿cierto? Cuando el argumento vale 0, el argumento de la función vale 0. Entonces, ¿cuánto me da la función? Esto es 0 menos 1 elevado al cuadrado y esto es igual a 2, ¿cierto? Menos 1 al cuadrado es igual a 2. Cualquier número elevado a una potencia par. Las potencias pares son 2, 4, 6 y demás. Cualquier número elevado a una potencia par, el resultado siempre va a ser positivo. ¿Listo? Entonces acá cuando el argumento vale 0, la imagen vale 2. Cuando el argumento vale 1, ¿cuánto vale la imagen? Entonces es 1 menos 1 al cuadrado. 1 menos 1, ¿cuánto es? 0 al cuadrado de 0 por 2 me da 0. Entonces cuando el argumento vale 1, la imagen vale 0. F de 2, ¿cuánto vale? 2 por 2 menos 1 cuadrado igual a 2. 2 menos 1 es 1, 1 al cuadrado es igual a 2. ¿Cierto? Entonces, cuando vale 2, el argumento vale 2. Perdón, la imagen vale 2. Y por último, f de 3 es igual a 2 por 3 menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? Me da 2 por 2 al cuadrado. Esto es 4 por 2, 8. ¿Dudas hasta ahí con este procedimiento? Entonces les dejo de tarea hacer este. Este lo hacen en la casa. Listo, ahorita más tarde ustedes hacen este mismo procedimiento. ¿Ustedes tienen alguna duda hasta ahí con este procedimiento? Pero resulta que yo puedo también hacerme la siguiente pregunta. Les puedo preguntar, bueno, ¿y cuánto vale f de a? Entonces ustedes me dicen, bueno, f de a, pues simplemente sustituyo el argumento por a, o sea, 2 por a menos 1 elevado al cuadrado. Pero yo les digo, bueno, no, realmente quiero que el argumento sea 1 sobre a más b. ¿Ya? Cuando el argumento es esto, 1 sobre a más b, ¿cuánto vale la función? Entonces, ¿cuánto vale la imagen? O sea, f de 1 sobre a más b va a ser igual a 2, que multiplica a 1 sobre a más b, ¿cierto? Menos 1 al cuadrado. Listo, entonces yo lo que estoy haciendo ahí simplemente es diciendo, bueno, si el argumento lo voy cambiando, pues mi función va cambiando, se va como transformando. Y esa es como la conclusión importante. Si yo hago un poco de álgebra acá, pues voy a tener que, por lo tanto, recuerden poner los punticos cuando uno va a pasar de lado. Por lo tanto, los 3 punticos, recuerden que se llama por lo tanto. Por lo tanto, voy a tener que f de 1 sobre a más b
va a ser igual a 2. Y acá, recuerden que yo puedo poner este 1 como, entonces acá tengo 1 dividido a más b, puedo poner menos a más b sobre a más b, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo con esto? O sea, a más b sobre a más b, ¿cuánto me da? Me da menos 1. Entonces yo simplifico este de arriba con este de abajo, me da el menos 1 que está acá. ¿Y para qué lo pongo? Requiero que esto que está acá adentro sea homogéneo, sea una fracción homogénea. Entonces me va a quedar 2. ¿Sí? De denominador me queda más b, ¿cierto? Y en el numerador que me queda 1 menos a menos b, ¿cierto? Una forma de escribirlo, digamos, de forma fraccionaria. Bueno, entonces, ¿qué tal si me preguntan, bueno, y si el argumento lo cambio, por ejemplo, por una suma de otro tipo de variables o por una resta? Oigan, bueno, realmente lo que quiero es que el nuevo argumento valga eh, x más 1. Entonces digo, bueno, ¿cuánto? Si yo cambio el argumento por 2x más 1, la función es 2x más 1 menos 1 elevado al cuadrado. O sea, realmente ¿cuánto me queda esta función? 2 por 1 menos 1, esto me da, se simplifica, ya me queda 2x al cuadrado y esto realmente me queda 2, 4x a la 2, ¿cierto? Que multiplica a ese 2 que está ahí, o sea, finalmente me queda 8x al cuadrado. ¿Listo? Bueno, dudas con esto hasta ahí, con hacer los ejercicios y cambiar estos argumentos. ¿Alguien tiene alguna duda con esto hasta ahí? ¿O se ve claro hasta ahí? Sin duda. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Eh, Ese último paso ahí, que cuando reemplazó dos estimaciones, se puede entender como una función compuesta. Perfecto, es lo mejor que eso, para allá vamos, para las funciones compuestas, ¿cierto? Cuando yo voy como cambiando el argumento, ya ahorita voy a postular dos funciones y voy a definir lo que se llama la composición de funciones. Entonces, continuando con, digamos, con la discusión, uno tiene estos ejercicios. Entonces, miren que cuando ustedes vean la grabación, o sea, cuando ustedes vean el video, realmente les van a quedar todas estas láminas que yo estoy mostrando. O sea, yo no necesito enviarles el archivo, porque ustedes a medida que van viendo el video van a ir logrando resolver cada una de los ejercicios o de las láminas que yo les voy pasando. Por ejemplo, cuando yo tengo f de x igual a 2x, entonces ahí se piden, bueno, sustituye el argumento primero por 1, y dígame cuánto vale la imagen. Sustituye el argumento por menos 2, dígame cuánto vale la imagen. En el ejemplo 13, sustituye el argumento por un medio, dígame cuánto vale la imagen. Sustituye el argumento por a, cuánto vale la imagen. Sustituye el argumento por menos a, cuánto vale la imagen. Y sustituye el argumento por a más b. Y lo mismo, hay un par de funciones. Pero este ejercicio es muy importante hacerlo, realizarlo, porque esto me va a permitir entender muy bien la composición de funciones. Si yo voy cambiando el argumento de la función y voy mirando lo que va pasando cuando yo sustituyo el argumento por menos 2, veo cuál es el resultado de la imagen, ¿cierto? Recuerden que la x es menos 2, pero esto que está acá completo es la imagen. Lo voy sustituyendo en la función, voy encontrando el resultado de la imagen. Bueno, y acá pues les va a quedar de tarea hacer estas y estas, pues, pero eso es una buena práctica porque pues vamos a definir la composición de funciones, ¿cierto? Bueno, la clase pasada pues hablamos un poquito desde el punto de vista, y en clases pasadas hemos hablado un poco desde el punto de vista gráfico, qué significa el dominio de una función
y el rango de una función. De hecho, lo calcularon para la práctica, o sea, hacer el dibujo, calcular el dominio, tango, en fin, de la función. Pues básicamente el dominio de una función son los valores de x para los cuales f de x existe, ¿cierto? Y el rango o la imagen de la función básicamente son los valores de y que está tomando la función. Por eso ese conjunto, agrupar todo ese conjunto de valores de y para los cuales esa expresión algebraica la puedo calcular y es un número, o sea, que ese número no me dé indefinido o indeterminado o porque la variable, porque la función no existe, eso es lo que se denomina el rango de una función. Entonces el dominio va asociado a los x, el rango va asociado a los valores de y. Acá en la imagen anterior está bien definido, pues el rango básicamente son los f de x, o sea, son las imágenes tales que el x pertenece al dominio de la función, ¿cierto? Así es que se define el rango de una función, ¿cierto? Y el dominio pues, de una función son los x tales que la imagen existe. Así pues, digamos, una definición muy clara, muy intuitiva de lo que es el dominio del rango de una función. Pero acá está, digamos, un poco extendido la discusión de rango y dominio. Pero en conclusión, el dominio son los x para los cuales la función existe y el rango son los valores o las imágenes tales que el argumento pertenece al dominio. Vamos a hacer los ejemplos típicos, probablemente ustedes ya los conocen, y es bueno, si yo les pregunto a ustedes cuánto vale el dominio de esta función, de este par de funciones, que son funciones muy típicas, ¿ustedes qué me contestarían? Ah, bueno, estas dos funciones son dos funciones muy especiales. Eh, son la función racional, la función, la función, ¿cuál es el dominio de la f, la función f? ¿Qué importa en esta función? Esta es la que se denomina función racional, o sea, f es una función racional, f es una función racional. Racional. ¿Qué significa una función racional? Que f yo la puedo escribir, f de x va a ser igual a polinomio sobre polinomio. Todos saben que es un polinomio. ¿O alguien tiene dudas sobre un polinomio? Un polinomio, básicamente, es una función donde todos los coeficientes, perdón, todos los exponentes de la variable x son números enteros, ¿cierto? Los 3/4 de x más un medio. Esto es un polinomio, ¿cierto? La definición básicamente es un polinomio, está digamos, ahí en las guías, en los módulos. Polinomios son suma de términos donde la variable x tiene un exponente que es un número natural, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esos son los exponentes de la variable y sucesivamente. Entonces, estas funciones racionales tienen dominio, todas estas funciones racionales tienen dominio, el conjunto de los números reales excluyendo un valor o unos valores. Lo vamos a denominar valores críticos del denominador. Valores críticos del denominador. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa valores críticos del denominador? Simplemente una pregunta.
¿Dónde se hace cero el denominador? ¿En qué valor se hace cero el denominador? Cuando x vale 4, ¿cierto? O sea, Para f de x cuando x vale 4. perfecto, cuando x vale 4. Entonces, este lo vamos a llamar valor crítico, ¿cierto? Entonces yo ya puedo contestar la pregunta, ¿cuál es el valor, cuál es el dominio de la función f? Son todos los reales, excluyendo ese valorcito de 4, ¿cierto? Entonces yo puedo concluir acá y decir, bueno, el dominio de la función son todos los reales, excluyo el valor de 4. Entonces ese es el dominio, la función ya existe para todos los valores. O sea, a ver, pregunta, esta h de x que tiene 2x más 1 dividido 3x menos 5. ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio de h. Dominio de h. ¿Cuál es? Entonces, lo mismo, la misma historia, ¿cómo me doy cuenta cuál es el crítico del denominador? O sea, crítico del denominador es aquel que hace cero el denominador. Entonces la respuesta sería listo. ¿Quién hace cero el denominador? O sea, cuando 3x menos 5 sea igual a 0, a cuando 3x sea igual a 5, cuando x sea igual a 5 dividido 3. ¿Cierto? Entonces el dominio de esta función, el dominio de esta función son todos los reales, excluyendo ¿quién? 5 tercios. Listo. ¿Tiene alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿O alguien tiene algo por decir? Bueno, listo. Entonces, estas son unas funciones especiales, son las funciones racionales, ¿cierto? Las funciones racionales. Eh, listo. Entonces, pero si ustedes me preguntan, o si yo les pregunto, les pregunto, bueno, ¿cuál es el dominio de esta función? La función h de x igual a x al cuadrado más 3 dividido x al cuadrado más 2x menos 15. Ustedes me dicen, ah, bueno, ¿y cuál es el dominio de esa función? Entonces, hay que averiguar dónde el denominador se hace cero, ¿cierto? O sea, dónde x al cuadrado más 2x menos 15 es igual a cero, ¿cierto? Esa es la pregunta. ¿Cómo factorizo esta función? Recuerden, dos números que multiplicados me den menos 15, sumados o restados me den 5, 2. ¿Cuáles son esos dos números? X, eso, perfecto, x más 5 y x menos 3, ¿cierto? Menos 5 por menos 3 me da menos 15 y sumados 5 menos 3 me da 2 positivo. Entonces, ¿cuáles son los críticos? Recuerden que los valores críticos son los que, estos son dos factores. Factorizar significa ponerlos en factores, ¿cierto? ¿Quién hace cero este primer factor? ¿Quién hace cero el primer factor? Cuando x vale menos 5. ¿Y quién hace cero el segundo factor? Cuando x vale 3, ¿cierto? Yo ya puedo decir, ah, bueno, entonces el dominio de la función es todos los reales menos estos dos valores críticos, el 3 y el menos 5, ¿cierto? O sea, ahí está el dominio, una forma de calcular el dominio de las funciones racionales. O sea, normalmente las funciones que más usamos son funciones racionales y funciones raíces, son las que tienen dificultades, digamos, con el dominio. ¿Qué pasa con un polinomio? ¿Cuál es el dominio de un polinomio? El dominio de un polinomio. El dominio de un polinomio
vamos a tenerlo, el dominio, recuerden los polinomios, p de x igual a sub n, x a la n más a sub n menos 1, x a la n menos 1, esa es la definición de polinomio más puntos suspensivos a x 1 más a 0, que es el término dependiente. O sea, el dominio de un polinomio, el dominio, todos los reales, ¿listo? O sea, todos los reales es un polinomio, ¿cierto? Entonces, con los polinomios no vamos a tener problema, los polinomios tienen dominio todos los reales. Ahora retomemos este caso, el caso de G. Vamos a hablar de G. ¿Listo? Vamos a hablar de G. ¿Cuál es el dominio de una función como la raíz cuadrada? Entonces, simplemente, ustedes lo que van a hacer es, ¿existe la raíz par de un número negativo? O sea, la primera pregunta, bueno, ¿cuál es el dominio de esta función? La pregunta es, ¿la raíz de menos 2 existe? Existe. ¿Qué es eso? Voy a dañar el computador. ¿Existe este valor? La respuesta es no, ¿cierto? La respuesta es no, pues, digamos, el análisis se llama cálculo diferencial, es en una variable real, o sea, esto muchos de ustedes quizás van a decir, no, eso sí existe, porque nosotros ya estudiamos álgebra lineal, y en álgebra lineal nosotros vimos que estas cosas sí existen, esos números sí existen. Sí, en álgebra lineal, pero acá en cálculo esto no existe, ¿cierto? O sea, la raíz par de un número negativo no existe, ¿cierto? O sea, raíz par, número negativo, no existe. Listo. Para el caso de estudio de los números del cálculo diferencial, esto no existe. Ejemplo, ¿cuáles no existen? Por ejemplo, la raíz par de menos 1 no existe. No existe. La raíz sexta de menos 8 no existe. ¿Cierto? Es muy importante tenerlo en cuenta porque calcular el dominio de esta función va a implicar, de acuerdo a esta definición que está acá, calcular el dominio de esta función va a implicar que lo que esté acá adentro, recuerden que lo que está acá adentro, ¿cómo se llama? Este valor, ¿cómo se llama? Pues además de llamarse argumento, lo que está dentro de la raíz se llama discriminante, ¿cierto? Discriminante. O cantidad subradical, o el subradical, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, la tarea ahí es decir, bueno, el, para poder que esta raíz exista, yo tengo que garantizar que la cantidad subradical o el discriminante sea mayor o igual que cero. De respuesta, el dominio de esa función son todos los valores positivos, de 0 hasta más infinito. ¿Listo? Ustedes me dirán, ah, bueno, listo, sí, eso es muy fácil. Bueno, si yo les pregunto, bueno, ¿qué tal una g que tenga esta forma? Raíz de x más 3. ¿Cuál es el dominio de esta función? Dominio. Entonces, el dominio de la función, pues yo puedo contestar, listo, así, el dominio de la función son, como es una raíz par, yo tengo que garantizar que lo que esté adentro sea mayor o igual que 0. Entonces, este número que está sumando acá pasa al otro lado a restar, o sea, el dominio, recuerden, cuando yo tengo la recta real, tengo la recta real, ¿cierto? Yo tengo la recta real, voy a usar
simplemente esos dos valores. Ya te digo, listo. Ubico el -3. Acá está 0 y ubico acá -3. ¿Cierto? ¿Qué me está diciendo? Todos los valores de x mayores o iguales que -3. Entonces vengo acá. Como están diciendo mayores o iguales, coloco corchete. Y vengo y señalo todos esos valores mayores o iguales. O sea, todos estos valores que están acá. Mayores o iguales. O sea, el dominio de esta función. Recuerden que esto tiene una flechita. Se va a infinito. Y acá está la recta real. La recta de los números reales. Entonces, el dominio de esta función son los valores desde -3 cerrado hasta más infinito. ¿Por qué mayor o igual? O sea, ¿por qué corchete? Recuerden que corchete es con mayor o igual. Cuando yo hablo de un valor x mayor que 0, estoy hablando de un paréntesis, o sea, 0 hasta más infinito, ¿cierto? O sea, esto por acá como una notica. Listo, o sea, este mayor estricto solito va asociado a un paréntesis, ¿cierto? Paréntesis. Cuando yo hablo de un mayor o igual, esto va asociado a un corchete. ¿Listo? Corchete. Bueno, entonces, espero que esta parte de dominio quede pues, relativamente claro y cómo hacerlo algebraicamente, porque lo habíamos visto la clase pasada, en clases pasadas, mirando el gráfico, el dibujo en GeoGebra y pues lo que presentaron, el análisis que ustedes hicieron de la actividad, pues era haciéndolo muy, muy gráfico, digamos, muy gráfico. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de la operación entre funciones. La operación entre funciones. Vamos a hablar de la operación entre funciones, que es una suma, cómo sumo funciones, cómo resto funciones. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene? Vamos a hacer suma y composición de funciones. Bueno, si yo tengo, ¿qué es un término? Todos saben qué es un término. Un término en matemáticas, término en matemáticas, es básicamente eso. Algo que tiene un número, ese número tiene signo, tengo algunas variables, ¿cierto? Eso es un término, pero ese término está compuesto de dos cosas que son muy importantes. Esta parte que se llama la parte literal. Y esta otra parte que se llama la parte coeficiente. Es muy importante. Pero entre los términos hay muchas cosas. O sea, yo tengo términos que pueden ser términos semejantes, ¿cierto? Términos semejantes. ¿Cuáles son esos términos semejantes? Términos semejantes es, por ejemplo, yo tengo -1 a c que multiplica. Recuerden la constante de Euler. X, Y, Z a la 1 medio. ¿Cierto? Z a la 1 medio. Versus este otro término. -3 medios de X, Y, Z a la 1 medio. Pregunta, ¿estos dos son semejantes, sí o no? ¿Sí o no? Sí, son semejantes porque tienen esta misma parte literal igual. O sea, la parte de las letras es exactamente igual en las dos expresiones. O sea, estas dos cosas son iguales. Y eso hace que los términos sean semejantes. ¿Listo? ¿Cuándo no son semejantes? Son semejantes, por ejemplo, cuando yo digo, bueno, con el solo hecho de que yo le borre el exponente a este, y vuelvo a preguntar, ¿estos dos términos son semejantes? La respuesta es
La respuesta es no, estos términos no son semejantes. Esto no es semejante con este. ¿Por qué? Porque no son iguales. Estas cosas son diferentes. ¿Listo? Es muy importante. O sea, recuerden pues que uno tiene por ahí su historia cuando está en el colegio, con los profesores de álgebra, que le decían, bueno, uno no puede estar sumando sillas con mesas, porque las sillas con las mesas no le van a dar un resultado. Usted no puede decir, si tengo 3 sillas y 2 mesas, usted no puede decir que tengo 5 sillas, tampoco puede decir que tiene 5 mesas. Entonces es muy importante esa identificación de los términos. Entonces, ¿para qué saber y para qué aprender términos semejantes? Porque ya vamos a hacer suma de polinomios. Entonces, cuando yo sumo polinomios, voy a agrupar los términos que son semejantes. ¿Listo? Entonces, recuerden la definición de suma de polinomios. Bueno, les iba a mostrar esta gráficamente, lo habíamos discutido un poco la clase pasada, y es el dominio. Cuando yo tengo una función, gráficamente me puedo caminar sobre el eje X y ver dónde aparece la gráfica azul, en qué momento aparece el dibujo, desde A hasta B, cuando estoy calculando el dominio. Cuando estoy calculando el rango, voy caminando sobre el eje Y, caminando literal, o sea, imaginándome que voy sobre ese eje caminando, y llega un momento en que aparece la gráfica azul, ya sea a la izquierda o a la derecha, ahí aparece en C y sigo caminando hasta D. De D para allá, ya no veo gráfica, entonces contabilizo de C a D el rango. Y lo mismo hago con X para determinar el dominio una vez tenga el dibujo o tenga el gráfico. Camino literal sobre el eje X, miro arriba y abajo, y una vez, si estoy parado acá, por ejemplo, miro arriba y abajo, en ese punto yo no veo gráfica, o sea, gráfica no hay arriba y gráfica no hay abajo, yo no veo ahí. Pero si camino un poco más y llego acá y subo, miren que ya me encuentro con un pedazo de gráfica acá, entonces tengo que empezar ¿desde dónde empezó a pasar eso? Justo desde A. Entonces tengo que empezar a contabilizar todos estos valores hasta B, o sea, este pedazo de acá es lo que se denomina el dominio de la función. Entonces, dudas con eso hasta ahí, con lo del dominio, gráficamente y analíticamente. Muy bien. Entonces, lo que les quiero mostrar es cómo hacer la suma y la resta de funciones. Entonces, miren, la suma de funciones, f más g de x, simplemente es f más g de x, lo mismo la resta, f menos g de x es f de x menos g de x, el producto f por g de x es f por g de x, y la división de funciones se da siempre y cuando el denominador sea distinto de cero. Entonces, miren acá el ejemplo. Yo tengo una función 8x menos 4, g de x igual a 2x menos 1, y hago la suma. F más g me da estas dos funciones, la función azul más la función roja. Pero ¿qué tal si yo digo, bueno, entonces yo tengo otra función acá, h de x igual a 3x al cuadrado más 2x menos 1. Por acá tengo una función que se llama w de x igual a x a la 3 menos 2x a la 2 más 7x más 5. Yo les pregunto, bueno, ¿y cuánto es la suma de estas dos funciones? O sea, ¿cuánto es h de x más w de x? Entonces me dirán, listo, no, pues, perdón, mira, muy fácil. O sea, esto es simplemente colocar. ¿Qué coloco acá? Pues no, pues simplemente voy a agrupar. Entonces, reordenando, yo digo, bueno, ¿cuál de estos términos son semejantes? O sea, ¿será que el x a la 3 es semejante con alguno de los términos que tiene h? No, entonces la respuesta es, bueno, voy a colocar x a la 3 solito porque no tiene un semejante. ¿Será que menos 2x a la 2 tiene semejante en h? Sí, pero acá está 3x a la 3 y acá está menos 2x a la 2. ¿Cuánto me da esta suma? Me da más x al cuadrado, ¿cierto? Ahora, estos dos son semejantes.
¿cierto? Semejante con esto. Tienen la misma variable con el mismo exponente. Entonces, ¿cuánto me da 2 más 7? 9. X y menos 1 más 5 me da más 4. Entonces, ahí tengo también la suma de funciones. Por eso es muy importante identificar los términos semejantes para poder agruparlos y sumarlos. Porque recuerden el ejemplo de las sillas y las mesas. O sea, yo tengo que separar para decir, tengo 3 sillas y tengo 2 mesas. Lo mismo acá. Yo tengo que identificar quién es su semejante para poderlo agrupar y hacer la operación de suma o de resta según indique el ejercicio. Bueno, y lo mismo para la resta. O sea, la resta de funciones, simplemente cojo la función azul, que es esta, y acá tengo la función roja, que es esta, y pongo una continuación de la otra, porque en este caso no tengo términos semejantes. ¿Tienen alguna duda con lo que llamo hasta ahí? ¿Todo se entiende? ¿O tienen dudas o quieren participar o decir algo? Aló, ¿me escuchan? ¿Están? Sí, lo escuchamos. Listo, perfecto. Entonces vamos a continuar con la parte. Entonces, el dominio para esa función resultante se evaluaría, bueno, la primera parte, 8x menos 9, es una función hasta ahí lineal, pero como tiene una irracional atrás, eh, Perfecto. Muy bien por esa pregunta, me gustó mucho. Acá tenemos dos funciones. Entonces, esta función, digamos, es un polinomio. O sea, la función azul, f es un polinomio. Entonces, el dominio de esta son todos los reales. O sea, listo. Pero esta función de acá es una función radical, ¿cierto? Esto es un radical. ¿Cuál es la restricción de esta función? ¿Cuál es su dominio? Nos toca garantizar que lo que está adentro sea mayor o igual que 0. Entonces, esto resulta ser 2x mayor o igual que 1, por lo tanto, x mayor o igual que 1/2. Entonces acá yo hago la intersección de estos dos dominios, o sea, la suma de la intersección. Entonces yo tengo que el dominio de esta función son todos, acá tengo la recta real, entonces digo, bueno, tengo todos los reales y acá está 0 y acá está 1/2. 1 dividido 2. Como están diciendo mayor o igual, voy a coger todo este hasta más infinito. O sea, el dominio de esta función, el dominio, son todos los reales, perdón, son todos los números reales mayores o iguales a 1/2, hasta más infinito. Muy bien por lo de la pregunta, porque pues estas funciones, cuando hago sumas y restas, tengo que hacer como la intersección de los dominios, ¿cierto? Sumas y restas me van a permitir hacer la intersección de los dominios. Entonces, ahí está el dominio de esta función. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, vamos, acá hay un par de ejemplos de sumas y restas. Realmente miren el cociente es muy fácil y miren acá el producto de las funciones, miren. ¿Cuánto me da x por x al cuadrado? El resultado es x. ¿Cuánto me da esta misma x al cuadrado por menos 9? Me da menos 9x. Luego hago este por este y este por este. Distributivo. Y acá tengo el resultado. Este es el resultado del asunto, del producto. Pero más que el resultado del producto, esto me da un polinomio. ¿Cuál es el dominio de ese polinomio? Dominio de f por g. Todos los reales, ¿cierto? No, exacto, es un polinomio. Muy bien. Ahora miren el cociente. El cociente es muy fácil porque yo pongo una función arriba, pongo la otra función abajo. Listo, así termino de fácil. ¿Cuál es el dominio de esta función?
Entonces acá volvemos a lo que estamos haciendo ahora y decir, bueno, el dominio de esta función son todos los valores. Voy a identificar aquellos valores que hacen cero el denominador. ¿Cuándo esto es igual a cero? La pregunta. Entonces recuerden que esto es una diferencia de cuadrados. X menos 3 por X más 3. Y esto me da, ¿cuánto me da esto? Esto es igual a cero. ¿Cuál es el valor crítico del primer factor? X igual a 3. ¿Cuál es el valor crítico del segundo factor? X igual a menos 3. Yo ya puedo contestar la pregunta. Ah, bueno, respuesta. Ya sé que como es una función racional, son todos los reales. Y voy a excluir a quiénes. A estos dos señores que están acá, que son los valores críticos. O sea, a 3 y a menos 3. Muy importante aquí esta observación. Cuando tengo dos valores, las llaves se hacen necesarias porque en el lenguaje matemático las llaves significan que son valores, eh, que son valores puntuales, puntuales. O sea, yo estoy excluyendo este valor de 3 y el valor de menos 3, por eso los pongo como al revés. O sea, esto que está acá no es un intervalo, no es un intervalo, son solamente dos puntos, un punto que es x igual a 3 y otro punto que es x igual a menos 3. El dominio de esta función es x igual a menos 3. ¿Y por qué les digo esto de, de x? Porque es muy importante esto. Miren, acá les dejo tarea para que hagan estos ejercicios, la suma, la resta, y vayan calculándole el dominio a estos ejercicios que están acá. O sea, la tarea es hacer eso y el dominio. Dominio de todos, ¿cierto? Dominio de todos estos ejercicios. Ustedes hacen la suma, la resta, la composición, perdón, la suma, la resta, la multiplicación y la división, y me cuentan cuál es el dominio de esta función. Bueno, pues como práctica, pues no calificable, pero para que clarifiquen, digamos, el tema de función, de dominio de una función. Bueno, eh, quiero mostrarles o quiero mostrarles algo acá y es la diferencia que les decía con la notación. ¿Por qué la notación se vuelve una tarea muy importante? Porque esto, acá yo tengo la recta real y acá también tengo la recta real, ¿cierto? Si yo digo, este conjunto es 3, menos 3. Entonces, simplemente ubico el 0 acá. Yo sé que acá está menos 1, menos 2 y menos 3. Acá está 1, 2, 3. Entonces, yo estoy haciendo referencia a estos dos punticos, a este y a este, con este dibujo de acá. Si alguien le dio por escribir, dijo, no, pues eso es lo mismo, yo lo puse básicamente 1, 2 y 3, menos 1, menos 2, menos 2 y menos 3. Y dice, ah, no, yo lo puse, no sé, iba de afán y lo puse así. Yo no me fijé en esa bobada de poner llaves y puse paréntesis. Resulta que usted me está diciendo que es este punto, o sea, abierto, ¿cierto? Abierto, sin tomar el punto, pero me está diciendo que es todo esto que está acá. O sea, todo esto. Entonces, mire la gran diferencia de estos dos conjuntos por la notación. Es muy importante saber
y poder entender que muy importante entender se me fue. La anotación de la exclusión de los valores para el dominio. Sí, muy importante entender esa observación que le estaba haciendo ahí, pues ahí les queda sobre poner llaves o poner paréntesis. Es muy importante para excluir puntos, como lo hicimos el 3 y el -3, toca poner llaves y ser muy claro en eso porque un paréntesis va a cambiar la historia completamente. Bueno, entonces vamos a mirar la composición de funciones y ya con eso, digamos, vamos finalizando. Entonces, la composición de funciones. Miren esto acá. Si yo tengo, y por eso hacía hincapié en lo del argumento, si yo tengo una función f de x igual a 3x más 1, y tengo una función g de x igual a x al cuadrado menos 1, por ejemplo. Entonces yo digo, bueno, ¿qué significa f de g de x? ¿Cierto? O sea, realmente esto es f, bolita g, paréntesis, le coloco una x acá. ¿Cierto? Eso es f compuesto g de x. ¿Pero eso es igual a qué? Eso es básicamente, yo estoy diciendo que el argumento de mi función f ya no va a ser x solito, sino que va a ser una nueva función g de x. Lo mismo que hacíamos al principio, yo decía, bueno, el argumento lo puedo sustituir por cualquier cosa, lo sustituimos por a más b, por 1 sobre a más b, o sea, el argumento yo lo puedo cambiar por otra cosa y con el ánimo de orientar, digamos, esa actividad a la composición de funciones. Entonces, ¿yo qué hago? Acá voy a poner f del argumento, ya voy a poner x al cuadrado menos 1, ¿cierto? Igual a, entonces ya coloco acá el 3 que multiplica a x al cuadrado menos 1 más 1. Entonces ya hago un poco de álgebra y digo, bueno, esto es 3x al cuadrado menos 3 más 1, finalmente, o no dicho igual, porque a 3x al cuadrado menos 2. Entonces ahí está, digamos, la composición. Pero ¿qué pasa si me preguntan, bueno, y qué, qué pasa si, uy, qué pasa si yo quiero preguntarme por G compuesto F, ¿cierto? Yo digo, ah, bueno, eso es G, y donde está el argumento de G voy a poner la función F, ¿cierto? Esto simplemente es G de F, pero F es 3x más 1. Lo que voy a hacer es decir, ah, bueno, donde está el argumento de G, acá voy a poner la función X. Entonces, ah, bueno, 3x más 1 al cuadrado menos 1. Y acá simplemente voy a hacer esta distributiva, que es, esto, perdón, esto es un binomio, o sea, dos cosas, un binomio al cuadrado. Es un producto notable. Primero al cuadrado, 9x al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, o sea, 6x,
más el segundo al cuadrado. 1 menos 1, como respuesta me da, mejor esta respuesta la pongo acá, me da 9x al cuadrado más 6. La primera conclusión importante es que miren cómo son estas dos expresiones finales. Iguales o diferentes. Distintas. Entonces la conclusión es que f compuesto g de x, f compuesto g de x es diferente. O sea, f bolita g de es distinto a g bolita, ¿cierto? O sea, muy distinto. Conclusión importante, estas dos cosas son distintas. O sea, no es lo mismo f compuesto g que g compuesto f. Entonces, estos dos resultados los dan distintos, entonces las composiciones son distintas. ¿Cuál es el dominio de cada una de las funciones? Todos los reales. Todos los reales son polinomios. Exacto, por ser polinomios. Pero la composición entre ellas es diferente. ¿Listo? Entonces acá está un poquito el gráfico de lo que quiere decir cada elemento de acá. Yo tengo dos opciones, me voy por este camino, llego acá a la compuesta, o digo, cojo el valor de x y pregunto cuánto es la imagen de g. Cuando tenga el valor de g, digo, ah, bueno, ahora voy a decir este valor, cambio el argumento en la función f y me voy. Y ese resultado que tengo es esta que está acá. O sea, tengo como dos caminos o dos formas de llegar a la compuesta directa, o simplemente digo, bueno, tengo un valor, digo cuánto es el g de ese valor. ¿Cuál es el? Cambio el argumento en g, me da la imagen de g. Pero esa imagen de g es de nuevo un número real, y ese nuevo número real lo reemplazo en el argumento de g, perdón, en el argumento de f. Cambio y sustituyo el argumento de f y eso me da un valor que está acá. Ya tengo formas de llegar. Muy bien. Y acá está como un ejemplo, digamos, con un color fucsia rosa. Entonces, acá está la función f, y acá está la función g. Entonces, ¿qué significa f compuesto g? O sea, voy a cambiar el argumento de la función f, voy a poner acá la función g de x, ¿cierto? Entonces, acá pongo la función g, sustituyo y hago el cálculo. Esto simplemente me da 4 más 2 me da 6 y este menos x queda con el mismo signo. Acá está. ¿Y cuánto me daría g compuesto f? G compuesto f de x. Hago la misma tarea y digo, ah, bueno, esto es g de f de x, ¿cierto? Pero esto es igual a qué realmente. Esto es igual a poner la función de f en el argumento de g. O sea, la función de f, que es x más 2, la pongo en el argumento de la función g. ¿Pero qué es eso? Simplemente es 4 menos x más 2 elevado al cuadrado. Y acá de nuevo me da un binomio, o sea, dos términos, binomio elevado al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a 4 menos paréntesis, primero al cuadrado, más 4x, segundo al cuadrado, dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, o sea, 4. Si simplifico un poco, o sea, aplicando acá el distributivo para el menos, le va a cambiar el signo a todos los términos, 4x menos 4. Simplifico este con este y me va a quedar menos x al cuadrado menos 4x. Entonces, de nuevo, la conclusión que siempre vamos a tener es que en general estas dos funciones son muy diferentes, ¿cierto? Son muy diferentes, diferentes. ¿Y quiénes son esas dos funciones? Estas que están acá, o sea, las composiciones, o sea, f compuesto g es muy distinto de g compuesto f. Estas son completamente diferentes. ¿Listo? Entonces ahí está, digamos, el panorama
para entender este comportamiento de la función. Ya con esto, digamos, vamos terminando. Permítame, yo busco acá el borrador. Para borrar, para calcular esta partecita de acá, esta última parte que está acá. ¿Cierto? O sea, ¿cuánto es G compuesto F evaluado en 2? Entonces simplemente lo que hago es, yo sé que la función me dio menos X, ¿cuánto me dio? ¿Cuánto es G compuesto F? Lo acabamos de hacer de X, simplemente es menos X al cuadrado menos 4X. Entonces yo quiero sustituir el argumento de esta función. Bueno, entonces llevo este menos afuera, pongo paréntesis, menos 2 elevado al cuadrado menos 4 que multiplica a menos 2. ¿Cuánto me da este cálculo? Menos 2 al cuadrado me da 4 por este menos, me da menos 4. Y si multiplico menos por menos me da más 8. O sea, el resultado me da 4. ¿Listo? Entonces, ahí está, digamos, una introducción o una discusión de la composición de funciones. ¿Tienen alguna duda con estas operaciones que hicimos hoy con funciones? ¿O todo quedó claro? Bueno, entonces, tenemos por hoy hasta ahí. Nos vemos la próxima clase. Nos vemos dentro de 8 días. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Hasta luego. Feliz fin de semana. Feliz noche. Feliz noche. Aló. Sí, aló. Profe, pero entonces el trabajo que está para operaciones con funciones, ese es el foro, ¿cierto? Sí. Está como foro, hay que presentar el documento. Sí, ese es el De foro, ahí yo pero tengo, sí, sí, porque yo tengo una duda, sí, cuenta. y es con respecto a las instrucciones. Dice, bueno, descargar el documento, completar las tablas propuestas, representar las funciones resultantes en las tablas, identifica su dominio y su rango. Ajá. Aunque bueno, hoy no hablamos sobre el rango, apenas de dominio lo tocamos. Y guarde las gráficas en un documento de Word. Habla de las gráficas de las funciones. Sí. Porque en el documento, en las instrucciones, ya no habla de gráficas. Bueno, para ir aclarando un poquito, sí hablamos de rango, ¿cierto? Sí, pues. Pero hablamos de rango con un apoyo muy bueno, y fue este. ¿Listo? Hablamos desde el dibujo, o sea, desde que yo tengo el gráfico de la función y ustedes pueden tener el gráfico de la función, ¿cierto? O sea, el dominio del rango lo determinan algebraicamente, pero el rango, porque uno no habla mucho del rango en general, porque no siempre es fácil, digamos, yo tengo esta función, f de x igual a x al cuadrado menos x No se ve dividido, nada. verdad, sorry, dejé de compartir pantalla. Déjenme un segundito, yo les comparto por un segundo más la pantalla. Entonces, por ejemplo, acá cuando hablamos de la función del Sí, dibujo, claro, teniendo la gráfica, pues uno... exacto, determinar, pero entonces el rango también se puede determinar, por ejemplo, yo tengo y igual a esta función, a 1 sobre x menos 3. ¿Cuál es el rango? El rango simplemente es despejar la x.
¿cómo despejo la x? Entonces tengo x. Sí, es la inversa de la función. Es como, pues no propiamente la inversa, pero sí es como despejar la x de esa ecuación. Sería como x por y menos 3y igual a 1. O sea que tengo x por y igual a 1 más 3y dividido el x es igual a 1 más 3y dividido y. Entonces la pregunta acá, ¿cuál es el dominio de esta función? De esta nueva que está acá. Dominio. Todos los reales excepto el 0. Perfecto, muy bien. Todos los reales menos el 0. Pero cuando yo hago esa tarea ya digo, ah, bueno, esto es igual al rango. Este es el rango de la función original. Exacto, es el rango de esta que está acá. ¿Listo? Entonces, pero ¿por qué algebraicamente no siempre se puede? Porque pues depende. Usted me entrega una función bien rara, como, tengo esta función. Yo le digo, uy, le pongo acá 4x. Digo, bueno, ¿cómo despeja usted la x de esa función? Probablemente pueda, o probablemente pongamos una que ya la cosa se complique y digo, no, súmele acá al seno de x. Despéjeme la x de ahí, ya la tarea de ahí, digamos, es muy complicado. Sí, es titánica. Entonces, ya la palabra ahí se traduce. ¿Cierto? Probablemente esté exagerando con esta palabra, pero se vuelve una tarea muy, muy larga y muy difícil. Entonces, dice, ¿y para qué voy a hacer un rango ahí si al final del día yo puedo usar un software que me dé el grafo? Entonces, en los ejercicios del taller, sí hay funciones donde es muy viable despejar el rango. Pues es muy viable encontrar el rango algebraicamente, despejando la x. Pero cuando la cosa se complique, uno simplemente dice, no, algebraicamente o analíticamente no lo voy a analizar, sino que lo voy a hacer desde el gráfico. ¿Cierto? Entonces, en algunos casos sí, en algunos casos no. Entonces, no hay, digamos, un consenso general para uno tener lo del rango. ¿Ves? Entonces, ahí les queda, entonces, esta temática, pues, para que ustedes vayan desarrollando un poco. Entonces, me alegra tenerlos el día de hoy. Descansen y estamos en contacto vía mail de la plataforma. Ahí pueden y hablar con el profesor Jonathan, porque pues él es él es la parte, el asistente de la parte técnica, para que nos cuente a ver qué es lo que está pasando y por qué algunos de ustedes no han podido conectar. Sí, yo le agradezco. Le agradezco, porque sí, mire que de pronto entran muy poquitos y entonces no sé Sí. si serán los demás también que presentan la misma dificultad que... Probablemente haya algo ahí, ¿cierto? Pero yo sí, de todas señor. maneras voy a hablar con Jonathan a ver, porque lo que sí está pasando es que me están presentando, digamos, los trabajos y todo, entonces, pues eso como que no me da como un indicio también de que probablemente estén avanzando pues como en sus cosas y no ven la necesidad pues de pronto de interactuar mucho porque pues se les facilita. Pero sí sería bueno de pronto que no sé, una sugerencia, y es que No, de sí todas crear el maneras, foro de dudas e inquietudes, que uno ahí pregunta y entre los compañeros uno se va como ayudando. sí, yo voy a hablar con Jonathan a ver qué nos puede apoyar ahí. ¿Listo? Ok, profe. Listo. Muchas Entonces, gracias. yo sé que tú me escribiste, yo soy insistente en que me vuelvas a escribir, pero es muy bueno porque ahí Sí, ya me le escribí queda ya. y yo ya les puedo enviar a Jonathan, digamos, con un argumento. Le digo, Jonathan, mira lo que está pasando. Él siempre ha tenido dificultades para conectarse. Entonces, para mirar a ver qué puede estar pasando. ¿Listo? Ok. Bueno, hasta luego, descansen. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.